Buenas tardes, un saludo a todos ustedes. La Iglesia nos propone para el próximo domingo un evangelio en la celebración del 17º domingo del tiempo ordinario, tomado del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 13, verso 44 al 52. Este evangelio tiene dos partes. Una primera parte tiene dos parábolas: la parábola del tesoro en el campo y la parábola de la perla fina. Luego, la segunda parte de este evangelio tiene la parábola de la red echada en el mar y una pequeña comparación en la que Jesús pone un parangón entre el discípulo del reino de los cielos y lo compara con un escriba que sabe encontrar entre todas las posesiones que tiene en su casa aquello nuevo y aquello antiguo. Veamos la primera parte de este evangelio. Son dos parábolas muy pequeñas. La primera nos cuenta que un hombre trabajando en el campo encuentra un tesoro que está escondido, lleno de alegría, va, vende todo lo que tiene y compra este campo y así adquiere el tesoro. La segunda parábola, la de la perla, se trata de un experto mercader que busca perlas finas y encontró una que supera todo lo que ha visto hasta entonces, y lleno de pasión y de deseo va y compra esa, vende todo y compra esa perla. Pues bien, nos está hablando aquí Jesús de cómo el reino de los cielos es efectivamente un tesoro o una perla que tiene más valor que todo lo que podemos poseer. Y se destaca en la primera parábola del tesoro la alegría con la cual este hombre va a buscar cómo hacer para tener posesión de ese tesoro. Es interesante la imagen que se nos da aquí, porque ordinariamente presentamos que la alegría es el elemento fundamental de la experiencia cristiana. A veces presentamos la experiencia cristiana como si fuera una experiencia dolorida, sufriente, de dificultades y de sacrificio. Aquí, por el contrario, se nos presenta un hombre profundamente lleno de gozo, de felicidad, porque ha encontrado lo más grande de su vida, que es este tesoro. Y a su vez también en la parábola de la perla se nos muestra un hombre profundamente apasionado que, movido por su pasión, toma la correcta decisión de ir a adquirir esa perla que supera todo lo que siempre ha soñado. Es igual, el hombre apasionado por el reino de los cielos es capaz de venderlo todo y quedarse con esa perla finísima, más allá de todo lo que conoce. Pues bien, ese tesoro y esa perla no son otra cosa que el mismo Jesús, que con su vida está encarnando el reino de Dios. Y cuando hablamos del reino de Dios o del reino de los cielos, estamos hablando, como lo decíamos en algún otro comentario, es ese fermento de humanidad, ese fermento de humanización que Dios viene sembrando en la historia humana desde su inicio. Es ese fermento de humanidad, de bondad, de compasión que Dios ha puesto en la historia para salvarla, para transformarla, para hacerla una historia que sea cada vez más parecida a esa grandeza de Dios que se manifiesta en el amor, en la compasión y en la misericordia. Pues bien, ¿cómo conservar ese tesoro o esa perla? Para quien acoge a Jesús o para quien acoge a Dios, que es ese fermento de humanización, el camino es el cuidado de la vida interior. Es decir, el cuidado de aquello que ocurre en el interior de nuestra conciencia, el examen cuidadoso de los movimientos espirituales que se dan en nuestro corazón para tomar siempre la decisión por aquello que humaniza, por aquello que expresa bondad. Ya tenía razón San Agustín cuando decía que todo aquello que hace bueno al hombre le da más felicidad. Y ahí está el desafío de acoger el reino de Dios. Buscar que todo lo que hagamos y todo lo que vivamos sea realmente un fermento de bondad, de generosidad, de solidaridad, de amor y de ayuda a la vida de quienes de alguna manera la tienen amenazada.
Pues bien, la segunda parte del Evangelio nos muestra aquella parábola de la red. La red echada en el mar no es otra cosa que aquella imagen de la iglesia, porque la iglesia no es otra cosa que una red de hombres y mujeres que han sabido acoger en su vida el tesoro, o que han sabido encontrar o adquirir esa perla finísima que es el Evangelio, que es Jesús, que es el reino de los cielos. Y esa red de hombres y mujeres es lanzada en el mar. ¿Para qué? Para extraer peces, para pescar hombres y mujeres que están naufragando o que están en dificultades a lo largo de su vida. Es interesante que el mar es el símbolo en el Evangelio de las dificultades que deterioran o que destruyen la vida humana. Pues bien, esa red, esa iglesia, esa asamblea de creyentes no tiene otra finalidad que pescar hombres. Esa es la vocación de los apóstoles. Vengan conmigo que yo los haré pescadores de hombres. Pues bien, la tarea de todos los creyentes no es otra cosa que por su ejemplo, por su palabra, por su testimonio, atraer hombres y mujeres para colocarlos en esa red de solidaridad, de afecto, de amor, de ayuda mutua y de vivencia del reino de los cielos, que es la iglesia. Muy bien. Es interesante que esta parábola es un llamado a que vivamos con gran responsabilidad esa experiencia profunda que cada uno de nosotros ha tenido del amor de Dios. Sintiéndose profundamente amado por Dios, lo único que tenemos que hacer como creyentes es también nosotros amar como Dios ama. Sintiéndonos profundamente salvados por el amor de Dios, lo que tenemos que hacer es ver cómo logramos transmitir ese amor, esa salvación a la vida cotidiana que cada uno de nosotros tiene. Pues bien, Jesús termina con una pequeña comparación y dice: todo aquel que es discípulo del reino, es decir, todo aquel hombre o mujer que está todos los días aprendiendo cómo vivir el reino de Dios, cómo acoger a Dios en su vida, cómo hacer la voluntad de Dios, ese discípulo del reino de los cielos se parece a un escriba que está siempre encontrando lo nuevo y lo antiguo en su sabiduría. Cuando habla del discípulo que es capaz de encontrar la novedad, se está refiriendo a esa capacidad del discípulo del reino de los cielos que es capaz de mirar su historia, lo nuevo, lo que vive hoy, lo que vive aquí y ahora, los desafíos cotidianos en los cuales Dios sigue actuando e interpelando nuestro corazón para que nosotros seamos presencia de su amor, de su solidaridad, de la humanización que es el reino de Dios entrando en esta historia. Pues en esa novedad que es nuestra historia y nuestra vida, lo que tenemos que hacer también es ayudarnos de la tradición espiritual, es decir, sacar de lo antiguo aquello que nos ayuda a vivir de una manera mucho más profunda ese mensaje evangélico. Por eso es la imagen del escriba que sabe mirar la novedad de la historia y sabe iluminarla con la riqueza de la tradición de su experiencia de fe. He aquí pues nuestro inmenso desafío. El reino de los cielos, Jesús, está escondido, está enterrado en el mundo de hoy, en nuestra historia y aún en nuestro corazón. Ese tesoro lo descubriremos con sorpresa, pues va más allá de todo lo que podemos esperar. Ese tesoro está inutilizado o inactivo mientras cada uno de nosotros no se dé espacio a la oración, no sepa apropiarse ese tesoro cálida y amorosamente en una relación personal con el mismo Jesús. Ese encuentro personal va a generar una inmensa alegría y una inmensa pasión que motiva y que motivará todas nuestras decisiones cotidianas para invertir en él todo lo que poseemos, todo lo que somos, todo lo que tenemos. Dediquémonos pues entonces en nuestra historia a ver qué es lo que es nuevo que Dios nos pide e iluminémonos con la espiritualidad que el Evangelio nos ofrece. Así sea.